Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Laura Vallejo, estudiante de la materia Naturaleza y Tecnología para la maestría en Filosofía de la Tecnología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, en esta ocasión se nos convoca algo muy interesante y es pensar un dilema. Eh, el dilema nos plantea lo siguiente. Las tecnologías digitales y afectivas generan nuevas formas de subjetividad y relación o reproducen la captura de la vida emocional por el capitalismo. Por supuesto, este dilema ya nos trae aquí muchas concepciones a priori, ¿no? Porque entonces nos hablan de tecnologías afectivas. ¿Cómo así que tecnologías afectivas? Y si estamos entendiendo que la tecnología nunca es neutral y que siempre va a moldear la vida de las personas, y entonces hablamos de tecnologías afectivas, por supuesto que hay una producción allí, una transformación de la subjetividad, de las emociones de los seres humanos. Sin embargo, pues de lo que estamos hablando aquí es, por supuesto, de lo que nos surge ahora, de plataformas virtuales, que precisamente su objeto, su mercancía, su objeto de venta, de distribución, son los datos emocionales de las personas. Plataformas para redes sociales, para conseguir pareja, para conseguir amigos, para interactuar, e incluso la misma idea de red social, porque pareciera que las redes sociales fueran una irrupción de algo completamente nuevo, y lo que volvemos a vivir es que se deja de lado que todo en nuestra forma de vida, por supuesto, es social. El trabajo, las emociones, lo que nos afecta, eh, la familia, el amor, el deseo, incluso en nuestro propio pensamiento, porque ni siquiera el pensamiento, que podría plantearse como algo meramente subjetivo o como un dominio solo de la vida interior, nos plantea entonces acá más adelante la autora Terrasona, citando a otros pensadores, que precisamente el pensamiento sería como una gran corriente, como un gran océano, en el que nosotros apenas si somos un movimiento de ese océano, apenas si somos una ola. Es decir, que lo que pensamos, lo que deseamos, lo que nos afecta, lo que nos hace felices o lo que nos genera odio, ya está atravesado por lo colectivo, por lo múltiple. Y esta idea de la subjetividad como si fuéramos islas es absolutamente mm, ilógica y fuera de lo real, porque lo real es que el ser humano es un ser humano que vive en sociedad, que ni siquiera es el ser humano, sino que ya allí en la enunciación de lo humano ya hay una diferencia y una pluralidad, porque somos hombres o somos mujeres, y somos de ciertas culturas y somos de ciertas razas, una palabra que ahora se pone incluso en discusión, pero que lo que denota también es una herencia biológica, que no por ser biológica y por más de que tengamos mmm, críticas al discurso de la biología y haya en la biología, claro, elementos de poder y de exclusión y ejercicios de dominio, pero no por eso se invalida todo el conocimiento de lo biológico o el reconocimiento de diferencias que son diferencias primarias, diferencias del cuerpo, incluso diferencias ontológicas. Pero sin embargo aquí volvamos al dilema. El dilema es: las tecnologías digitales y afectivas generan nuevas formas de subjetividad y relación o reproducen la captura de la vida emocional por el capitalismo. Y por supuesto que el capitalismo, si pudiera, va a querer coaptar cada vez más la vida del ser humano y hacer una mercancía de ello. Posición 1 que nos plantea el dilema es: las plataformas, redes y artefactos no solo median los afectos, sino que los reconfiguran, dando lugar a nuevas formas de lo humano y lo sensible. Sí, de acuerdo. Por supuesto que las plataformas, las nuevas maneras en que estamos teniendo de tejer las relaciones sociales, pues van a mediar nuestros afectos y con ellos nos van a reconfigurar y van a dar forma a nuevas expresiones de lo humano. Por supuesto que esto va a ser así. Y la posición 2 que nos dice: las tecnologías digitales reproducen la lógica
de la valorización capitalista dentro de la vida emocional, convirtiendo los afectos y vínculos en recursos de control y extracción de valor. Por supuesto que va a ser así, por supuesto que es así. Y lo vemos hoy en día en Tinder, que es un ejemplo que nos traen acá dos autores y que nos lo expresan diciendo que evidentemente se está haciendo negocio con nuestros datos y que además de este negocio también se está haciendo una vigilancia masiva. Y acá cito textualmente, un control donde, perdón, un lugar donde el control político y social se ejerce a través de las redes sociales. Y además esta idea de las redes sociales fueran solamente las redes sociales virtuales, sin siquiera trascender en la noción de que estamos atravesados por múltiples redes sociales. Donde los sistemas algorítmicos, y es muy importante también hacer aquí énfasis en el algoritmo, porque el algoritmo es un lenguaje, y un lenguaje muy diferente a lo que podría ser el lenguaje de la literatura, es un lenguaje como un lenguaje de programación, es decir, que es un lenguaje de cierta manera, aunque nos permita muchas cosas, es cerrado en sí mismo, pero perdón, donde los sistemas algorítmicos sirven como motores de la polarización, la discriminación y la desigualdad, y como terreno propicio para la creación y difusión de información errónea y desinformación. Esto es supremamente grave y supremamente real y supremamente vigente, y es incluso lo que está hoy en boga de todos, porque porque muy a nuestro asombro, y eso es algo hasta de lo que deberíamos avergonzarnos, la ingenuidad con la que esto nos toma, ya se está haciendo cada vez más evidente que las redes sociales y la información que estas generan y la manipulación de esa información está siendo usada con fines totalitarios, con fines políticos, con fines de guerra. Un ejemplo en Colombia es que el plebiscito por la paz, si quiere usted o no la paz entre un grupo armado y el Estado, y ganó el no. Y el mismo día que ganó el no, se hizo evidente toda una campaña para generar miedo, que es una emoción, para generar frustración, para generar rabia. Y en palabras de esta misma gente, es hacer que las personas salgan a votar, es decir, a participar, o que su participación se vea sesgada por la rabia, por el miedo, por el, por el desconcierto que genera la mentira como un arma de manipulación y totalitarización. Bueno, entonces sí, definitivamente el capitalismo, las redes sociales, lo vemos, es real, está en las noticias, va a querer siempre inscribirse allí, pero para no quedarnos de cierta manera en este sentimiento, que además sería un sentimiento que nos llevaría a la apatía total, me parece que la autora Terranova lo que busca entonces es darnos propuestas, y a partir de ello toma a dos científicos, a dos pensadores, que mezclando con la biología piensan formas sociales precisamente que sean propuesta de transformación, ya sea una transformación parcial o una transformación radical, que ese no va a ser tanto el eje de la discusión, sino poder incluir la cooperación, la solidaridad, el gozo, la alegría, el amor, dentro de las formas económicas, políticas y sociales, porque de hecho ya están incluidas, porque no hay economía posible sin que hayan redes, incluso de afectos o de desafectos, pero se trata más bien entonces de un reconocimiento y de que se puede evidenciar y valorar un cambio entonces de paradigma, porque tenemos la idea de que lo económico solamente es viable si es calculado, si es sin vínculo afectivo, y una idea también entonces de la razón completamente desvinculada de otras partes de la razón misma, porque la razón tampoco finalmente es un absoluto, ¿no? La razón está atravesada siempre por lo que somos, porque la razón nos comprende en lo humano, y lo humano es también lo sensible. Esa entonces es mi propuesta.
Esa es entonces la propuesta, un poco entendiendo que este dilema pues no tiene una respuesta única, se nutre de ambas posibilidades y que a lo que vamos es que se nos presenta un fenómeno, la virtualidad, un fenómeno que nos deslumbra y nos desconcierta y que puede ser apropiado de otras maneras, con otras lógicas, con otros fines, o puede ser, claro, por supuesto, un instrumento de control y dominación, de sometimiento, de guerra, de exterminio, de genocidio, de esclavitud, de tortura y de barbarie. Entonces, es eso para lograr regímenes autoritarios y totalitarios, o es una producción social que precisamente nos facilita, nos vincula, sin eclipsarnos, con la serenidad que toda tecnología nos demanda, pero que nos va a facilitar entonces nociones de lo democrático como la libertad, como un mejor vivir, ¿sí? La tecnología facilitándonos un mejor vivir, una libertad financiera, una libertad de lo que somos, una libertad del ser, que es también siempre una pregunta colectiva, y por eso precisamente aquí la noción que se nos introduce es la cooperación, porque es saber que la libertad, la autonomía, la individualidad misma que nos promete el Estado liberal y que también se olvida porque se eclipsa en una razón tecnológica, en una sin razón tecnológica unidimensional, y que es la muerte de lo político, pues también olvida que los fundamentos de toda esta gran promesa de progreso es la libertad, la autonomía, pero esa libertad y esa autonomía nunca van a ser islas ni las vamos a vivir en lo individual absoluto. Eso no existe. La libertad está acompañada de otros valores que, la, que la compensan, como nos dice Simone Weil, por ejemplo, la libertad y el orden, eh, la libertad y saberse dentro de ese orden y saber obedecer, ¿no? La libertad y la obediencia, que es lo que nos está requiriendo, lo que nos impone lo social rico, lo social vivo, que es una dialéctica inacabada, es una dialéctica de siempre, no tiene síntesis totales y definitivas. Estamos encontrándolas en un movimiento que es expansión. Bueno, esa es mi propuesta de solución. Gracias por sus comentarios, por escucharme hasta aquí. Y bueno, nos vemos en el próximo dilema.